El otro día hicimos algunas referencias acerca de parametrizaciones. ¿Mm? Yo no me acuerdo los videos que les sugerí ver el otro día. Creo que había uno de parametrización de un segmento, una recta, una circunferencia, y si no me equivoco, no sé si había un cuadrado o algo así. Por favor, avísenme si hay alguno que no les suena o que no se los compartí, ¿sí? El otro día les estuve dando algunas cuestiones de parametrizaciones, algunos comentarios sobre parametrizaciones, ¿sí? Cómo parametrizar un segmento, por ejemplo, como tenemos acá, lo que son las curvas suaves. Y bueno, en el caso de curvas suaves, donde tenemos una parametrización de dicha curva, que en el caso de ser derivable es suave, derivable y distinta de cero, decimos que es suave, y en caso de ser derivable, podíamos hacer un cambio de variables así. Entonces nos daban una integral compleja expresada de esta forma y podíamos hacer un cambio de variable de este estilo. Entonces, ahí teníamos para empezar a hacer algunas cuentas, más con el caso en que la curva no fuera suave en su completitud, sino que sea suave a trozos. ¿Mm? Entonces, ¿qué hacemos? Parametrizamos cada pedacito por sí solo es suave, admite una parametrización con derivada distinta de cero y calculamos la integral sobre cada curvita. La suma de todas esas integrales me termina dando la integral sobre la curva entera. Y lo que hacíamos referencia a las curvas que no eran simples, y ahí tenemos un ejemplo de curva no simple, ¿sí? ¿Por qué? Porque se cruza a sí misma. Si esta curva admite una parametrización que va desde t0 hasta t final, supongamos que el sentido sea este, el que le estoy dando acá con la mano. Supongamos que acá está el punto de llegada y acá está el punto de partida, t0. Bueno, observen que hay dos valores de t que me llevan a los mismos puntos. Dos valores de t distintos que me llevan a los mismos puntos. Uno es este y el otro es este. Eso indica que la curva no es simple. Así que bueno, eso por si llega a aparecer en algún texto el concepto de curva simple o la hipótesis de curva simple. Bueno, ¿a qué nos referimos? A esto, a una curva que no se autocruza. Y habíamos dejado la vez pasada acá, en el teorema fundamental del cálculo, que ya implica calcular integrales en serio. Integrales definidas, ¿sí? Porque la integración compleja consiste en obtener resultados numéricos, numéricos complejos. Entonces nos vamos a tener que valer de cierto formuleo que nos permita obtener un resultado numérico de una integral compleja. Ahora bien, bueno, ¿cuál sería el equivalente al teorema fundamental del cálculo que conocíamos en Mate 1, en Mate 2, si se quiere, cuando se ven integrales sobre el plano R2? Bueno, ¿cuál sería el equivalente en el plano complejo? Y lo que uno puede ver acá es que lo que se sabía a la hora de integrar en R2 se preserva en el plano complejo. Supongamos que tenemos una región abierta D incluida en el dominio de una cierta función f, f chiquita, y una curva suave C
que admite una parametrización, curva suave, o sea, ya entiendo que si es suave, la parametrización admite derivada, y esa derivada es distinta de cero para todo t entre a y b, y esa curva suave está metida dentro de esta región abierta. ¿Mm? Región abierta, acuérdense, una región que no contiene su propia frontera. ¿Sí? ¿Se acuerdan de lo que vimos para el TP1? ¿Mm? Región abierta. Bueno, consideremos las siguientes hipótesis. Que f sea continua, que esta f chiquita sea continua, y que f chiquita admita una primitiva analítica f grande. ¿Mm? Es decir, la derivada de f grande me da f chiquita. Entonces, esta integral se puede escribir así. ¿Mm? Como la integral sobre toda la trayectoria c va a ser igual a la primitiva, ¿Mm? La primitiva entre a y B. Acá quizás lo que me faltó poner es que no es Z solo, sino que es Z de T. Lo que varía entre A y B es T, no la Z. Digo porque quizás esto se presta a confusión, ¿sí? Entonces, atención con eso. Debiera decir Z de T. Estos extremos son los de T, como bien dice acá. Entonces, lo que tenemos es algo muy parecido a lo que ya habíamos visto en Mate 1, en Mate 2, a la hora de integrar campos escalares o funciones reales. Entonces tenemos esto. En cierta forma, esto es muy simple si nos damos cuenta de que la f que estoy integrando acá es analítica. Porque las funciones cuya primitiva es analítica tienen que ser analíticas. ¿Sí? ¿Por qué razón? Por lo que habíamos visto en la práctica pasada. Derivada de analítica es analítica, derivada de cualquier orden. Bueno, y por consiguiente la primitiva de si una función tiene primitiva analítica, entonces esa función tiene que ser analítica. Es lo que se sobreentiende de estas consecuencias, ¿sí? Y recordemos lo que habíamos visto la semana pasada, lo que habíamos terminado viendo la semana pasada y que concierne al TP2, todo lo relativo a funciones analíticas. Bueno, nuevamente está la analiticidad metiendo la cola acá, ¿sí? Por eso les dije atención con las consecuencias de la analiticidad, porque se observan también en integración compleja, ¿sí? Bueno, acá tenemos un ejemplito muy simple, donde tenemos que calcular la integral sobre la curva C es esto, ¿sí? No aparece el sentido, pero bueno, el sentido se lo da la definición. Parto de un t igual a menos 1. En menos 1 estoy en el número complejo menos 1 más i, o sea, voy a estar acá. Y me muevo variando el t entre menos 1 y 2, y cuando la t vale 2 estoy en el número complejo 2 más 4i, voy a estar acá. O sea que el sentido de la trayectoria es este, voy así. Este es el punto de llegada y este es el punto de partida. Digo porque no aparecen las flechas, entonces uno ve eso, ve una curva, pero digo, ¿de dónde a dónde voy? Bueno, me doy cuenta por la definición, ¿sí? Desde dónde a dónde voy. Y tengo que integrar esta función. Integrar sobre esta curva esta función. ¿Qué me pueden decir de esa función que está ahí? ¿Qué observan? ¿Hay algo que destaque de esa función? ¿Tiene primitiva directa? Sí, bueno, es una manera elegante de decir que es analítica. ¿Sí?
esa función que está allí es analítica, es cuadrática, es un polinomio, ¿m? Es de esas familias de funciones que habíamos analizado en la práctica anterior. No sé cómo anduvieron. ¿Les llegó a salir el problemita? ¿Lo pensaron? Me parece, me quedó como muy largo. O sea, Bueno, vamos a ver si queda o sea, largo. Sí, tomamos como, tomamos como Z el, esto. el Ahí T haces el más cambio de IT. variable. Ahí haces el Claro, eso cambio de lo tomo, variable. o sea, me Que queda la también, integral. claro, que también vale hacer esto. ¿Sí? Se puede hacer esto o simplemente, bueno, observar ¿m? Lo que vale, digamos, si uno integra esa f, que es analítica, como bien dijo por acá Matías, que tiene primitiva directa, es una cuadrática, así que la primitiva tiene que ser un polinomio de grado 3. Y bueno, bastaría con hallar la diferencia entre lo que valga esa función cúbica en el punto de llegada menos lo que valga en el punto de partida y ya estaría. ¿Sí? Es una forma de resolver. También se puede resolver utilizando la parametrización y la suavidad de la curva. ¿Mm? Claro, el tema es que si usamos eso, queda muy largo. No sé cuál es la otra forma, no entendí. Porque, a ver, yo lo desarrollé cambiando la variable y me quedó la integral de t más it al cuadrado más 2i por t más it al cuadrado, porque es Ajaja, vos y lo hiciste una integral compleja con variable real. Es una forma de resolución, ¿m? Es una forma de resolución que justamente sí queda larga. Acá está, ¿sí? Fíjense que acá, bueno, justamente opté por esa forma de resolución que no es la mejor. No es la mejor. Aclaro, ¿sí? Yo acá lo hice así, usando la definición anterior de hacer un cambio de variable. ¿M? Y bueno, y nos queda una cuenta medio larga, empiezan a aparecer términos medio pesaditos, elevar números complejos al cuadrado y cosas así. Está bien, te termina quedando. ¿M? Se termina quedando y a mí me apareció, bueno, menos 24 menos 3i. No pongo las manos en el fuego por no haber cometido ningún error de cuentas claro, en yo lo toda hice esta así, manipulación. ¿Sí? o no lo hice así cuando llegué, pero lo planteé exactamente así. ¿Cuál Claro. sería la Bueno, forma bueno. correcta, porfa? A ver, no es que sea incorrecta, es ineficiente. ¿Sí? O sea, es un poco más sutil. Eh, si yo les muestro esto y ven que una integral me lleva, no sé, 3 renglones de resolución y las cuentas se ponen medio pesadas y la función a integrar no es gran cosa, es una función cuadrática. Cuando nos ponían funciones cuadráticas para integrar en Mate 1, bueno, si uno ya estaba más o menos canchero con el cálculo de integrales, eran una pavada, son las funciones más fáciles de integrar. La cuestión es que acá, bueno, con el tema de la parametrización, lo que involucra una sustitución, esto nos recuerda al método de sustitución en integración de Mate 1. Entonces, bueno, lleva un par de cuentas. Pero no es el método más eficaz. Para métodos eficaces tenés el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Que te ahorra una serie de cuentas. Entonces, bueno, Pero, pero espere, sí, profe, porque después se queja de que le mandamos 38 hojas en el TP. Pero claro. ¿qué sería? O sea, ¿qué agarramos si hacemos, o sea, integramos z al cuadrado como si fuera una x común? O sea, nos Sí, queda, sí, o porque sea, la función es analítica. A ver, a ver, así nos entendemos, porque creo que, bueno, eso es algo que muestra que las diapos están incompletas. A ver, déjenme mostrarles.
Está bueno, un poco de desorden. Déjenme mostrarles a ver cómo sería esto, esta misma integral, utilizando el teorema fundamental del cálculo. Tenemos eso. Bueno, recién estuvimos viendo una forma, esto luego lo voy a agregar, voy a poner acá un llamado, ¿sí? Para agregarlo luego en las diapositivas porque esto debiera estar. Porque recién estuvimos viendo esa forma de resolver integrales que van a ver, en el peor de los casos, es la forma en que me termina salvando. Porque esa la voy a poder utilizar cuando la función a integrar tenga alguna de esas llamadas funciones malditas que les dije la vez pasada. Que aparezca un z conjugado, parte real de z, cosas así. Bueno, en esos casos donde no hay analiticidad posible, voy a tener que utilizar la forma que habíamos visto antes, entre a y b de z de t al cuadrado más 2 y z de t, esto por z' de t diferencial t, que fue lo que hicimos recién. Esta anda siempre, siempre sirve, pero no es ideal si f es analítica. ¿Por qué? Porque queda cuentoso. ¿Sí? Que fue lo que apreciamos recién en las diapositivas y fue lo que le quedó a Verónica, por ejemplo, sin duda. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer acá? Bueno, fíjense que yo lo que tengo acá es que esta función es analítica, es una función cuadrática, analítica. Entonces, si tengo que f de z es z cuadrado más 2iz, va a existir una función analítica que es la primitiva de f de z, y a partir de acá la trato como cuando integrábamos con respecto a x en mate 1. Esto es la integral de z cuadrado más 2iz, diferencial z. Entonces, ¿quién va a ser f? F grande va a ser z cubo sobre 3 más 2i z cuadrado sobre 2 más una cierta constante compleja. Esto es z cubo sobre 3 más i z cuadrado más constante. Entonces ya está. Uso el teorema fundamental del cálculo, que nos dice que la integral sobre c de z cuadrado más 2iz diferencial z es z cubo sobre 3 más iz cuadrado entre, ¿y quiénes eran los puntos? Bueno, el punto de partida era menos 1 más i y el de llegada era 2 más 4i. Y listo, evalúo. Está bien, ustedes dirán, uy, tengo que elevar al cubo un número complejo, dos números complejos, qué bajón. Bueno, sí, pero, o sea, hasta acá, o sea, todo esto sale con conocimientos de mate 1, con conocimientos básicos de integración. ¿Sí? Entonces, esto nos da 2 más 4i al cubo sobre 3 más i por 2 más 4i al cuadrado, menos esto mismo, menos en el punto de abajo, menos 1 más i al cubo sobre 3, menos por la distribución del signo, y por menos 1 más i al cuadrado. Bueno, y lo que de eso, habría que hacer las cuentitas ahora, ver lo que da cada uno, ¿sí? Distribuir si fuera el caso, y ahí llegar al resultado. Es decir,
no se termina complicando en la parte de integración como si nos pasaba con este método, con el método de cambio de variable dentro de la integral. Se termina complicando un poco al final cuando hago Barrow, porque esto es el viejo Barrow que conocíamos de Mate 1. Profe, perdón, ¿no era t entre -1 y 2? ¿Dónde salió esos límites, ese barro? Esto del teorema fundamental del cálculo que les acabo de mostrar. O sea, el t entre -1 y 2 era parte del enunciado del ejercicio. ¿Sí? A vos lo que te pedía era integrar esta función cuadrática sobre esta curva, que empezaba en -1 más i y terminaba en 2 más 4i. Cuando yo tengo que integrar una función analítica sobre una determinada curva, solo me importan el punto de partida y el de llegada. No me importa cómo se comporta la curva en el medio, que eso luego lo voy a mencionar. ¿Se observa eso? ¿Se puede ver? ¿Sí? Cuando la función es analítica, como pasa en este caso, solo importa cómo es la integral, o sea, dónde empieza la curva, mejor dicho, y dónde termina. No importa el comportamiento que tenga la curva en el medio. Si yo tengo el punto, qué sé yo. O sea, acá teníamos, les había dibujado ahí, teníamos el -1 más i, que es este puntito de acá, y el, ponele así, 2 más 4i. 1, 3, 4. Ponele por acá, ¿sí? Ahí tengo el 2 más 4i y el -1 más i. ¿Mm? Y la curva que utilicé es esta, ¿sí? Una cuadrática. Función cuadrática, encima la función cuadrática más pavota, x cuadrado, ¿sí? Pero a ver, lo bueno que tiene el teorema fundamental del cálculo es que vos terminás utilizando el punto de partida y el de llegada, no te importa la curva cómo se comporta en el medio. Si en lugar de usar esa cuadrática yo usara, qué sé yo, una recta, esta recta, la integral me da lo mismo, ¿sí? Y si en lugar de usar esa recta, usara, no sé, qué sé yo, tramos paralelos a los ejes. ¿A qué me refiero con tramos paralelos a los ejes? A tener un tramo, una trayectoria que se comporte así, como esto, ¿sí? Un tramo paralelo al eje real y otro tramo paralelo al eje imaginario. Bueno, les puedo asegurar que las tres integrales dan lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando uso el teorema fundamental del cálculo, no importa el comportamiento del camino. El comportamiento del camino. Solo importan los puntos de partida y de llegada. ¿Mm? Matías dice una consulta. En algunos casos tengo que parametrizar y en otros casos puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo. ¿Esto es por si es analítica o no? Sí, exacto. ¿Cuándo conviene parametrizar? Bueno, te lo pongo acá. O sea, parametrizo, parametrizo si F no es analítica. Entonces no me queda otra. Parametrizar puedo parametrizar siempre. ¿Mm? Siempre me van a salir las integrales con este método, ¿sí? Con el que vimos recién. Siempre puedo calcular la integral, ¿sí? De f diferencial z sobre la curva c como f de z de t por z' de t diferencial t entre a y b. O sea, esto lo puedo hacer siempre. Tengo que buscar quién es la parametrización. La parametrización es derivable, no así la f, pero la parametrización sí es derivable. Entonces aplico una sustitución. Esto se puede hacer siempre. La cuestión es que cuando la f es analítica no vale la pena. ¿Mm? Ahora, sí,
si F es analítica, listo, metete con el teorema fundamental del cálculo y se acabó. Busca dónde empieza la trayectoria, dónde termina, busca los puntos de partida y de llegada y ya está. Y luego termina siendo un ejercicio de mate 1. ¿Mm? Integro como integraba en mate 1, usando la tabla de primitivas. ¿Mm? Claro, ustedes dirán, bueno, pero acá también termino integrando como si estuviera en mate 1. Sí, tenés razón. La cuestión es que es probable que acá te terminen quedando 8 términos y acá te terminen quedando 2 o como mucho 3. Tantos términos como tenías al principio del ejercicio. ¿Mm? Es decir, el teorema fundamental del cálculo te asegura integrar como mucho la misma cantidad de términos que tiene la función original que te da el ejercicio. ¿Mm? Si observan lo que me terminó quedando a mí, si observan lo que me había quedado a mí recién acá, la cantidad de términos que tiene. En la que resolvimos con el teorema fundamental del cálculo, yo tenía que calcular simplemente dos integrales. Bueno, acá me quedaron tres. Tampoco tan grave, dirán, bueno, se agregó una integral más, tampoco exageremos tanto. Bueno, sí, se agregó una integral más, pero no tiene por qué ser siempre así. Puede darse el caso en que acá la forma de la f sea de tal manera en que uno al parametrizar termina teniendo acá una integral con 8, 10, 15 términos. O sea, se imaginan tener que calcular 15 integrales distintas, que puede que sean integrales pavas, como acá me terminaron quedando integrales muy fáciles. Integrar t al cubo, t al cuadrado tampoco es tan problemático. Pero aunque sean fáciles, estoy agregando cuentas innecesariamente. ¿Qué fue lo que pasó en aquel examen o en aquel trabajo práctico del cuatrimestre pasado, donde, nunca me voy a olvidar, hubo alguien que me entregó un trabajo práctico de 17 hojas? Y estaba bien. Y los ejercicios estaban razonablemente bien hechos y se lo tuve que aprobar. Porque llegaba al resultado y no cometía errores de cuenta graves o errores conceptuales graves. Pasa que evitaba utilizar los conceptos vistos en la materia, quizás porque no se sentía seguro, no sé. Entonces lo hacía de esta manera, que no está mal, pero es ineficiente. ¿Mm? Ahora, ¿por qué les mostré esta forma de resolver el ejercicio, siendo que se podía hacer de una forma más fácil? Bueno, en principio, conviene tomarle cierto cariño a este método porque es el que nos va a ayudar en el caso que la función no sea analítica. ¿Sí? Ahí no hay cómo zafar, ni hay teorema fundamental del cálculo que me salve. ¿Mm? Se entendió la cuestión, se entendió la sutileza, quizás ahora al haber visto el ejercicio resuelto por dos vías diferentes, puede ser que cuadre un poquitito más la idea de resolverlo por teorema fundamental del cálculo, o observando la analiticidad. ¿Se entiende alguna duda? Profe, ¿las malditas eran el conjugado, parte real o parte imaginaria? ¿Qué es Módulo, eso? módulo y argumento. Son cinco. ¿Sí? Las cinco malditas. Bueno, parte real, parte imaginaria, conjugado, módulo y argumento. No he visto, porque trabajar con el argumento es medio un plomazo. Igual hay una forma de escribir el argumento como función de las otras malditas, ¿sí? Que luego en todo caso les puedo hacer el comentario, se las puedo mostrar.
como para certificar que el argumento no es analítico. Este, pero bueno, si llega a aparecer alguna de esas 5, entonces sí o sí voy a tener que hacer la integral con este método, ¿sí? Donde estaba acá, con este método. Este va a andar siempre, ¿sí? Este funciona siempre, este nunca falla. La cuestión es que a veces es innecesario. ¿Mm? Entonces, ahí está la cuestión. Para las integrales de funciones no analíticas, este anda fenómeno, ¿sí? Y para integrar funciones analíticas, y me inclino por este que me ahorra cuentas y me asegura una mínima cantidad de integrales a resolver. ¿Mm? Tantas integrales como términos tenga la f chiquita acá, ¿sí? Así que bueno, esa es la cuestión con este ejercicio, que de última luego les agrego, ¿sí? Si acá podría poner resolución 1, por sustitución, y una resolución 2 usando el teorema fundamental del cálculo para venderles también las ventajas que tiene utilizar ese teorema, que fue quizás lo que me faltó en el primer cuatrimestre, ¿sí? Porque, bueno, no me esperaba recibir resoluciones de 12, 14, 17 páginas de un trabajo práctico que consistía en 3 ejercicios, ¿sí? Entonces, bueno. Bien. Bueno, acá pasamos al caso de las curvas cerradas. Quizás algunas cosas de estas nos recuerden los campos conservativos, que quizás fueron mencionados en Mate 2 o se los mencionen en física, que es un campo conservativo, que la integral de una fuerza representativa de un campo conservativo sobre una curva cerrada tenía que dar 0. Entonces, acá hay muchas cosas en análisis complejo que nos recuerdan al análisis del plano R2. Una trayectoria, como la que tienen allí, se dice cerrada si el punto de partida es igual al punto de llegada. Estas curvas pueden verse como la frontera de una región acotada, la región interna a esa curva, la región que encierra esa curva, en el plano complejo. Y la integral sobre la curva cerrada usa esta notación, ¿sí? A la integral, al gancho típico de la integral, se le dibuja un circulito en el medio que me dice atenti que C es cerrada, ¿sí? Cuando yo veo ese círculo, estoy trabajando con una curva cerrada. Bueno, me imagino que en Mate 2 habrán visto algo parecido, habrán usado esta notación. Entonces, bueno, ahí tenemos otro caso donde nos piden calcular la integral sobre la curva cerrada, que es la circunferencia de radio 2, circunferencia de radio 2, que es lo que tenemos acá, la misma función que teníamos antes. Entonces, bueno, lo que hago acá, bueno, acá sí me tomé la molestia de usar el teorema fundamental del cálculo. Lo que primero hago es, o sea, parametrizo como si no supiera nada del teorema fundamental del cálculo, ni de analiticidad, ni nada, ni me tomé la molestia de ver cómo era esta función, sino que me mando a lo bestia a parametrizar. Y digo, bueno, ¿cómo se parametriza la circunferencia de radio 2? Como ya habrán visto en los videos, se parametriza así, usando notación exponencial o polar. ¿Sí? Se parametriza así. Entonces, los puntos que están sobre la circunferencia de radio 2 son todos de la forma, tienen módulo fijo,
Y argumento variable. El argumento varía entre 0 y 2pi. Entonces, como el módulo es fijo, la única variable es el argumento, que el argumento viene representado acá por la variable t. Entonces, acá hago el cambio de variable. Z pasa a ser 2 por e a la it, entonces en cada lugar donde veo z pongo 2 por e a la it, acá está el cuadrado, acá bueno, 2 por 2 me da 4, así que me queda así, y esto es la derivada. Acuérdense que como esto en el fondo es una sustitución, el diferencial z es z' por diferencial t. Y bueno, hago la cuentita, me queda integrar exponenciales, que tampoco son la gran cosa, y el resultado final termina siendo 0. Entonces acá recién es donde les digo, podríamos haber anticipado este resultado, y claro, obvio. Como la función f es analítica en todo el plano complejo, entonces admite una función que también es analítica, que es un polinomio de grado 3. Y ahí sí resuelvo utilizando el teorema fundamental del cálculo. Y miren cómo queda. Como el punto de partida es igual al de llegada, porque cuando el argumento vale 0 es igual al valor del argumento al punto donde estoy cuando el argumento vale 2pi, que es el 2. Si vamos a la trayectoria, yo arranco acá, ¿sí? Nuevamente como el ejemplo del tipo que corre en la plaza, parto de acá, del número complejo 2 más 0i, empiezo a correr, y ahí voy marcando un argumento, pi sobre 2, sigo corriendo hasta pi, sigo corriendo hasta 3pi sobre 2, y en el momento en que di una vuelta, ¿sí? Porque estoy muy cansado, estoy muy agitado, me alcanza para dar una sola vuelta, me duelen las rodillas. Entonces, llegué al mismo punto de partida. Llegué al punto 2 más 0i. ¿Sí? Y agradecé que no terminé antes. Entonces, bueno, el punto de partida es igual al de llegada. Por lo tanto, acá lo que hago es evaluar la f grande en el punto de partida, ¿sí? Que sería esto, y en el punto de llegada. Y da lo mismo, porque la curva es cerrada. Entonces, la integral al final termina dando 0, por un método o por el otro. Fíjense que acá esto se resuelve en 2 pasos. Por ahí, esto que anoté acá, no sé si aclara o oscurece, porque vuelvo a usar la parametrización y ahora que lo veo, yo esto que está acá lo borraría, ¿sí? En todo caso, a ver, aclaro acá que cuando les comparta ahí, ¿sí? Por ahí ese término no aclara gran cosa. Esto se resuelve en 2 pasos, por ahí agréguenle un tercero que es integrar la función analítica que tenemos acá, que bueno, puede ser que, dependiendo de cómo sea esa función, quizás tengas que utilizar integración por partes. Bueno, usala. Quizás tengas que usar sustitución, usa sustitución para integrar esto que tengas acá. Quizás en algún caso muy loco tengas que utilizar fracciones simples, usa fracciones simples, pero son temas vistos en Mate 1, a los efectos de emplear el teorema fundamental del cálculo. Una vez que obtuviste la función primitiva, por el método que se te haya ocurrido utilizar, una vez que obtuviste la primitiva, listo, haces Barrow entre el punto de partida y el punto de llegada de la trayectoria. ¿Sí? Y bueno, cuando la curva es cerrada, esas integrales dan 0. Esto guarda digamos, mucha semejanza con la integración de campos conservativos. ¿Sí? Así que bueno, acá tenemos un ejemplo donde sí lo hice por las dos vías. ¿Se entendió?
¿Alguna duda, algún comentario? Se ha entendido, profe. Bien. Bueno, acá una pequeña propiedad. A ver, entonces si la curva es cerrada, ¿cómo? No necesito calcularlo. No entendí la pregunta, Pablo. Si la curva es cerrada, no necesito calcularlo. No entiendo. A ver, vos podés, o sea, no es que no necesites calcularlo. A ver, volvamos acá. Si la curva es cerrada y vos te das cuenta que la función a integrar es analítica, podés apelar a un resultado que está en la teórica y que luego veremos, que nos dice que la integral sobre una curva cerrada de una función analítica da 0. Entonces no tenés que calcular nada. Pero eso es un resultado teórico y lo podés emplear, obviamente. Está para eso, ¿sí? No me voy a matar haciendo cuentas de algo que da 0, ¿m? Simplemente haciendo un pequeño análisis sobre la analiticidad de la función a integrar. Entonces, si tengo una curva cerrada y veo que la función es analítica, incluso analítica en el interior, sobre todo, bueno, en este caso tenemos un polinomio, función entera en todo el plano complejo. Pero si la función acá es analítica sobre la curva y en el interior, en la región que esa curva encierra, que sería acá el disco de radio 2, entonces puedo decir que por resultado teórico la integral da 0. La integral de una función analítica sobre la curva C y la región que está en sierra tiene que dar 0. ¿Sí? Sí, exactamente. Si es a eso a lo que te referías, está bien, bien la pregunta. Bueno, luego una propiedad sobre orientación de curvas que dependiendo de cómo recorramos la curva, bueno, me va a cambiar el signo. Entonces, si yo a la curva la recorro al revés, tiene que cambiar el signo de la integral. Vamos a decir que las curvas están orientadas positivamente si el sentido es opuesto al de las agujas del reloj. Entonces, una curva C, por lo general cerrada, aunque no necesariamente, pero esto se suele ver para curvas cerradas. Vamos a decir que está orientada positivamente si el sentido es inverso al de las agujas del reloj. Cuando el sentido sea horario, ¿sí? Cuando el sentido sea horario, entonces vamos a hablar de que la curva está orientada negativamente. Entonces, bueno, vale esa igualdad que tenemos acá. ¿Sí? La integral de la curva así como está es menos la integral sobre la misma curva recorrida en sentido contrario. Así que bueno, eso por las dudas. Pues muchas veces suele ocurrir que nos dan para integrar sobre una trayectoria donde es más fácil calcular la integral si le cambio la orientación a la trayectoria a que si la dejo como me la da el ejercicio. Entonces, la resuelvo con la orientación cambiada, me tengo que avivar de eso, tengo que aclarar eso. Resuelvo con la orientación cambiada y luego al final al resultado le cambio el signo y ya está. ¿Sí? Hay ciertos casos donde, bueno, conviene más calcular la integral en un sentido que en otro, se facilitan las cuentas. Bueno, acá tenemos una situación donde ya casi hago uso de las ventajas que tiene el teorema fundamental del cálculo. Tenemos una semicircunferencia que va desde el 2 hasta el 0 en el primer cuadrante.
o sea, es la semicircunferencia de radio 1 centrada en 1 sobre el cuadrante 1. Entonces tenemos una curva abierta recorrida en el sentido positivo, opuesto al de las agujas del reloj. ¿Sí? Vamos así. Y acá lo que les digo es, bueno, en este caso nos podemos independizar de la trayectoria porque nuevamente tenemos una función analítica, un polinomio de grado 3, con primitiva analítica. Entonces, de una, uso el teorema fundamental del cálculo. Ya ven cómo es la metodología. Me dan la integral a resolver, miro cómo es la función de adentro, si la identifico como función analítica, ya está. Teorema fundamental del cálculo. Entonces, integro mediante tabla de integrales, ¿sí? Porque a las analíticas se las integra así, usando la vieja tabla de primitivas que conocíamos de Mate 1, y ya está. Voy desde el punto de partida 2 hasta el punto de llegada 0. Evalúo en 2 y en 0, que encima son números reales, es fácil de evaluar. Y ahí está, la integral me da menos 16 menos 2i. Integral que se resolvió en un renglón. 3 líneas de cuentas, nada más. ¿Sí? Obviamente existe una resolución mucho más sacrificada que es parametrizando la trayectoria esta, cambiando de variable, utilizando como extremos de integración los valores del argumento, que es lo único que varía acá, porque voy desde 0 hasta pi, ¿sí? Moviéndome en una semicircunferencia y quizás, bueno, ahí me termine quedando nomás un choclo de términos para integrar, ¿sí? Utilizando el cambio de variable a polares. Se puede hacer así, es muy necesario hacerlo, ¿sí? Ineficiente por la cantidad de cuentas que insume. Esto no nos llevó prácticamente nada. Bien. Bueno. Acá tenemos otro ejemplo. Mírenlo bien. Dice ejemplo 3, debiera ser ejemplo 4. Y bueno, con lo que ven ahí, ¿puedo utilizar el teorema fundamental del cálculo? ¿Qué les parece? Con esa integral que ven allí. Claramente no, porque aparecen dos de las funciones que hemos denominado o he denominado de las malditas. Aparece el z conjugado y aparece la parte imaginaria, claro. ¿Sí? Aparecen dos que, bueno, no admiten primitiva analítica, porque ni ellas son analíticas. Entonces, acá sí tengo que sudar la gota gorda y hacer cambio de variable. Acá sí no me queda otra. C es la misma circunferencia, solo que la cerré. Es la misma circunferencia que teníamos antes, solo que la cerré y le cambié la orientación. ¿Sí? O sea, le hice una serie de cambios. O sea, tenemos nuevamente este tramo de semicircunferencia, que es la mitad de la circunferencia de radio 1 con centro en 1. Y luego le agregué el segmento que acá está en rojo, ¿sí? Que va sobre el eje real desde 2 hasta 0. Tenemos una curva cerrada que no es una curva simple, no es una curva suave, perdón, en su totalidad, simple es, ¿sí? No se cruza a sí misma, pero no es suave. Pero la puedo partir en tramos suaves. ¿Sí? Un tramo es la
semicircunferencia de arriba, que nos va a llevar, bueno, un análisis parecido al que tendríamos que haber hecho en el ejercicio anterior, pero zafamos de hacerlo, gracias a la analiticidad. Y otra curva suave que es el segmento. Recorrido en sentido negativo. Fíjense que vamos en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, bueno, ¿cómo calculamos? Tengo que parametrizar. Tengo que la semicircunferencia la puedo escribir así. Ahí tenemos, digamos, cómo es la semicircunferencia, así que caracteriza a los puntos que están sobre esa semicircunferencia. Y lo que acá digo es, bueno, esta curva está orientada al revés, así que la daremos vuelta al final. Y por otro lado tenemos el segmentito, que lo parametrizo así. El segmentito se parametriza fácil porque voy desde 2 hasta 0, también recorrido en sentido opuesto, ¿sí? Inverso al de las agujas del reloj. Entonces, bueno, en cierta forma, lo que tenemos es que la curva C, ¿sí? La integral sobre la curva C, es la integral sobre la curva 1, recorrida, bueno, en sentido antihorario, por eso le cambié el signo, más la curva 2, que acá también le tendría que haber cambiado el signo porque voy desde 2 hasta 0. Así que ahí no sé si tengo un error de cuentas. Así que atención con eso. Eso, bueno, lo puedo chequear luego. Quizás luego en las cuentas lo hice. Bueno, arranco con la curva C1, con la semicircunferencia, que es la más cuentosa. Realizo el cambio de variable, ¿sí? O sea, a su vez realizo otro cambio de variable, que es decir, bueno, como el centro está en 1, entonces lo que yo hago es llamar z igual a w más 1. Sí, es un cambio de variable, una sustitución como las que hacíamos en Mate 1, muy sencillita, una sustitución lineal. Lineal y encima dependiente 1, así que es gratis. Los diferenciales quedan igual. Simplemente para centrar la circunferencia en 0. El mapeo de la curva C al aplicar el cambio de variable produce una semicircunferencia de radio 1 centrada en 0 llamada semonio. ¿Sí? Entonces a C1 la escribo así, donde dice Z pongo W más 1, simplemente para mudarme al 0. Observen que estoy utilizando mucha terminología de la materia, estoy hablando del mapeo. ¿En qué transforma esta transformación, valga la redundancia, a la semicircunferencia de radio 1 centrada en 1? En otra semicircunferencia de radio 1 pero centrada en 0. Ese es el mapeo que estoy haciendo. Lo pueden chequear haciendo las cuentas ustedes. Bueno, entonces, como bien les dije, donde dice Z, pongo W más 1. Donde dice diferencial Z, pongo diferencial W, porque como les dije, es una sustitución muy piola esta, ¿sí? No agrega términos adicionales, porque justamente la derivada de esto da 1. Y bueno, empiezo a aplicar las propiedades que ya conocíamos de, bueno, el conjugado de una suma, la parte imaginaria de una suma. Si le estoy sumando un número real, entonces ese número real no me agrega nada. Como la semicircunferencia tiene centro cero, entonces es muy fácil de parametrizar. Y acuérdense que es una semicircunferencia, voy desde 0 hasta pi. Entonces acá hago, ahora sí, el cambio de variable propio de la parametrización, que lo estoy haciendo recién acá. El otro cambio de variable era para acomodar la integral a una más sencilla, con un centro en 0, que siempre es más fácil trabajar con centro en 0. Yo acá estoy utilizando recién ahora la parametrización.
Entonces, fíjense que acá me aparece la parametrización de W conjugado, usando propiedades de la práctica 1, y la parametrización de la parte imaginaria, que es el seno. Y nuevamente la derivada, sí, ahora de la parametrización, porque estoy utilizando el cambio de variable, estoy usando la parametrización, porque no me queda otra, porque no lo puedo hacer por teorema fundamental del cálculo. Bueno, entonces, acá sí, a partir de ahora, cuenterío, aplico algunas propiedades. Fíjense que la exponencial de I por T la escribo como I coseno T, I coseno T más I seno T. Eso me produce el producto de las i's, me produce un cambio de signo acá y me aparece un seno cuadrado. Y bueno, luego es calcular estas integrales, lo fácil o lo difícil que eso sea. Acá tengo que integrar el menos 3 entre 0 y pi, me da menos 3pi. Integrar esta exponencial. Integrar el producto del coseno por el seno, integrar el seno cuadrado. Bueno, puede ser que ahí tenga que utilizar algún método de integración específico para resolver esas integrales. Pero fíjense que es un método de integración de funciones reales, porque t es un parámetro real. Y bueno, y ahí hago una especie de repaso. La primitiva del producto del coseno por el seno era menos un medio coseno cuadrado. La primitiva del seno cuadrado era esto. Entonces, acá, bueno, hago todas las cuentas, se me simplifican por suerte un par de cosas y me termina quedando que esa integral sobre la curva 1, sobre la semicircunferencia, me da menos 7 pi medios menos 6i. ¿Cómo resolví en el sentido antihorario? Le cambio la orientación teniendo en cuenta la orientación original. Entonces, por eso acá me aparece todo positivo. ¿Sí? ¿Se entendió la primera integral? Profe, ¿puede mostrar la filmina 15 un segundo? Gracias. ¿Sí? Entonces, bueno, por ahora resolví sobre la trayectoria celeste, sobre esta trayectoria. Lo que hice es considerar el sentido positivo, es decir, antihorario, ir desde 0 hasta pi. Entonces luego al final de toda la cuenta le cambio el signo para cambiarle la orientación, es decir, usando esta propiedad que está acá. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí es lo que hicimos para la primera integral. Para la segunda, como integramos sobre el eje real, tenemos, bueno, acá les digo, mire la orientación, que es lo que yo no había notado antes, sobre C2, entonces integro desde 2 hasta 0. Como estoy integrando sobre el eje real, bueno, es fácil integrar sobre el eje real porque la orientación ya la puedo cambiar desde acá poniendo el valor más grande primero y el valor más chico después, y está bien porque yo sobre este segmento rojo está bien, voy desde 2 hasta 0, listo, ya está, estoy respetando la orientación que tenemos acá. Entonces voy desde 2 hasta 0. El conjugado de algo que está sobre ese segmento, que es un segmento real, es el mismo número real, así que conjugar no importa porque los números reales no se ven afectados por conjugación y tienen parte imaginaria nula, por eso aparece este 0. Así que integrar esto es una pavada, porque sale la constante para afuera, ¿sí?
tengo que integrar 3i entre 2 y 0 de la función z diferencial z, y eso se integra de manera directa. En conclusión, la integral esta es la integral sobre C1 que nos había dado 7pi medios más 6i, más la integral sobre C2 que da menos 6i. Así que el resultado final es 7pi medios. Bueno, y acá justamente les recalco que si bien integramos sobre una curva cerrada, la integral no nos dio 0. ¿Por qué? Porque esta función no es analítica ni tiene primitiva analítica. Entonces, justamente en estos casos, por más que integremos sobre una curva cerrada, bueno, es como que se comportaran como campos no conservativos. Entonces la integral no va a dar 0 porque, bueno, justamente estoy trabajando acá con funciones que no son analíticas como ya habíamos visto con anterioridad. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien, bueno. Acá tenemos otro ejemplo. Tendría que ser ejemplo 5, si no me equivoco. Resolver la integral sobre la curva C formada por los números complejos que están sobre la circunferencia de radio 1, nos dice eso. Recorrida en sentido antihorario, es decir, positivo, y la función a integrar es 1 sobre z, que es analítica, ¿sí? Es lo que habíamos dicho la vez pasada, una función meromorfa. ¿Por qué? Porque es analítica en todo el plano complejo, salvo en un puntito, salvo en el 0. En 0 no es analítica. ¿Por qué? Porque el 0 no está en el dominio. Entonces, bueno, hago como si nada, considero esta parametrización. No lo hago por el teorema fundamental del cálculo, sino que parametrizo. A ver, ¿y por qué no lo hago por el teorema fundamental del cálculo? Bueno, porque acá hay un pequeño inconveniente. Yo estoy integrando sobre la circunferencia de radio 1, la función 1 sobre z, y si tuviéramos que integrar en variable real, la primitiva de 1 sobre x, ¿quién era? ¿Quién es la primitiva de 1 sobre x? Logaritmo. El logaritmo natural. Y como hemos visto, la definición del logaritmo complejo es compleja, haciendo un juego de palabras. Hay que sacarle, para que esté bien definido el logaritmo, hay que sacarle una rama, hay que sacarle una semirrecta que incluya al cero. Entonces, no me va a quedar una primitiva analítica en toda la curva donde yo tengo que integrar. ¿Por qué? Porque si yo al plano complejo le tengo que extraer, por ejemplo, la semirrecta de los números reales negativos, yo voy a estar recortando la región interior a esta curva y a esta curva le voy a estar sacando un punto. Le estoy sacando un punto porque el logaritmo no lo puedo definir para todos los puntos de esta trayectoria. Entonces se me armó un lío. ¿Sí? Un lío que con los ejemplos anteriores yo no tenía. Sí, fíjense que 1 sobre z yo sí lo puedo evaluar sobre toda esta curva.
¿sí? No pasa nada, no corro el riesgo de dividir por 0. Pero la primitiva de 1 sobre z ya deja de ser analítica en todos los puntos de la trayectoria. Va a haber algún punto que voy a tener que sacar. Si trabajo con el valor principal del logaritmo, le voy a tener que sacar el número z igual a -1. Y z igual a -1 pertenece a la curva. O sea que la curva, que originalmente era cerrada, al recortarle un punto la voy a estar abriendo. Y eso ya genera muchas dificultades a la hora de resolver por el teorema fundamental del cálculo. Entonces estamos observando que empiezan a surgir ciertas situaciones complejas, sí, bueno, o complicadas, mejor dicho, que no se apreciaban a simple vista. Hay que tener cuidado acá con aplicar la analiticidad. Uno dice, bueno, es analítica, 1 sobre z, analítica sobre esta curva, sí, pero no es analítica sobre el interior de la curva, y su primitiva tampoco es analítica sobre la curva, por la manera enojosa en la que está definido el logaritmo, el valor principal del logaritmo complejo. Entonces acá tenemos otro caso donde me tengo que valer de la parametrización. O sea, como pueden ver, esta forma de parametrizar, que si bien es más cuentosa, es la que nos termina salvando. Es la que al final me termina salvando las cuentas. Entonces parametrizo la circunferencia, termina quedando variable el argumento nuevamente porque el módulo queda fijo en 1, ¿sí? Es lo que indica esto. Y la integral se termina calculando de manera muy fácil. Y observen que si bien la función 1 sobre z es analítica en todos lados salvo en 0, pero es analítica sobre la curva es cerrada, ¿qué ocurre? La integral sobre la curva cerrada de esta función analítica sobre la curva no me da 0. ¿Y por qué? Bueno, porque no es analítica sobre el interior de esta curva. ¿Sí? Entonces, atención, hay que mirar también el interior de la curva cerrada. ¿Sí? La función que estoy integrando no tiene problemas en la región que la curva encierra. ¿Cómo se llaman esos problemas? Se llaman singularidades. ¿Sí? Es decir, lugares donde la función no está definida o, por ejemplo, bueno, dividís por 0. Por ejemplo, dado una función compleja, decimos que tenemos una singularidad en Z0 si la f no es continua en Z0. Z0 no pertenece al dominio. Y además ese punto es aislado. Es decir, es un puntito solo que yo puedo aislar, o sea, con una bolita. Es decir, puedo definir una vecindad de este numerito que no tenga otras singularidades de la función. ¿Sí? O sea, yo a ese punto lo puedo aislar. Entonces, bueno, esta bolita pinchada, es decir, que no contiene al Z0, bueno, está incluida en el dominio de analiticidad de la f. ¿Sí? Entonces, en principio, tenemos una función analítica en casi todos lados, salvo en ciertos puntos aislados. ¿Por qué son aislados? Porque me puedo definir entornos que no contengan al Z0. Fíjense que acá estoy pidiendo puntos que estén a distancia mayor que 0. Así que esto automáticamente excluye al Z0 que no está en este conjunto. Y bueno, esa bolita pinchada, esa bolita sin centro, es subconjunto del conjunto de analiticidad. Para todos estos z, la función es analítica.
Salvo en Z0 donde ni siquiera está definida la función. Bueno, esos puntos se llaman singularidades. Y en base a las singularidades, uno puede definir lo que se llama los residuos. ¿Sí? Dada una función que tiene una singularidad en Z0, el residuo de f en Z0 se define como esto que está acá. ¿Sí? Donde, bueno, la curva C tiene que estar formada por todos puntos donde la función f sea analítica. Por lo general tomamos un círculo orientado positivamente con centro en Z0 que encierra una región donde f es analítica salvo en Z0. Nuevamente el concepto de el disco pinchado, el disco sin el centro. Bueno, esto es lo que se denomina un residuo. En cierta forma, lo que habíamos calculado acá es el residuo de esta función en cero. El residuo de esta función en cero me da 1. ¿Por qué? Porque el residuo se define como 1 sobre 2pi por esta integral. Como esta integral me dio 2pi, entonces el residuo de esta función 1 sobre z en 0 da 1. ¿Sí? Que no sé si luego lo tengo resuelto, no me acuerdo, pero bueno, da justamente eso. Entonces eso es lo que se define como residuo. Que si no me equivoco, creo que ese concepto no aparece en el apunte teórico, aunque bueno, como se los doy, lo pueden utilizar. ¿Sí? Acá, bueno, hago algunos comentarios sobre los tipos de singularidades. Supongamos que tenemos una función analítica en cierto conjunto abierto, ¿sí? Que no va a ser todo el conjunto C, porque, bueno, hay algunos puntos donde no es analítica. Estoy suponiendo la existencia de ciertas discontinuidades. Por ejemplo, en Z0. Z0 no pertenece al dominio de F. Decimos que f tiene una discontinuidad evitable en Z0 si no existe f de Z0, pero existe el límite puntual. ¿Se acuerdan en Mate 1 cuando aparecían esos límites de, les doy un ejemplo muy pago, x cuadrado menos 1 sobre x más 1? X cuadrado menos 1 sobre x más 1 para x tendiendo a menos 1. Discontinuidad evitable se define como en Mate 1. La función no está definida en el punto, pero el límite para z tendiendo al punto existe y vale un número complejo. O sea que yo podría redefinir la función y llenar ese agujerito diciendo que la función en Z0 vale L y listo. La habré definido a la función de manera continua en ese punto. Bueno, en ese caso, el residuo vale 0. En el caso de que tengamos una discontinuidad así evitable y nos planteamos la fórmula del residuo, bueno, vale 0 porque es como que usan que la función es continua. ¿Sí? Entonces, es como si la función fuera continua. ¿Sí? Simplemente está agujereada, está pinchada en un punto, pero bueno, el residuo allí da 0. ¿Sí? Por otro lado, decimos que f tiene un polo de orden n en Z0 si el límite para z tendiendo a Z0 es infinito. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que la función tiene un polo. Entonces tenemos, bueno, acá un polo es en análisis complejo la versión de la asíntota vertical. ¿Se acuerdan de asíntota vertical? Que uno tenía
una función real que cerquita de un determinado valor fijo, bueno, la función se iba a más o menos infinito. Bueno, eso en análisis complejo se denomina un polo. Por lo general, gráficamente, nos hace pensar en como una forma de embudo que adquiere la función, un embudo infinito. Cuando nos acercamos a ese z0, la función tiene imágenes cuyo módulo es cada vez más y más y más alto, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Esos polos tienen un determinado orden. Es decir, si yo multiplico a la función que tiene un polo en z0, que se va a infinito cuando z se acerca a z0, si yo la función la multiplico por z menos z0 a la n con un n específico, va a haber un n específico para el cual ese límite ya no me va a dar infinito, sino que me va a dar L. Me va a dar un número complejo distinto de 0. Bueno, entonces decimos que el polo en z0 tiene orden n. Es decir, yo multiplico por algo que en cierta forma termina compensando que cuando z se acerca a z0, termina anulando aquellos términos que terminan haciendo que este límite se vaya a infinito. ¿Sí? Ese es el orden de un polo. Entonces, bueno, uno también puede definir a un polo de esta manera alternativa. ¿Sí? Si no lo quieren ver como un límite hacia el infinito, pueden ver como un límite a cero, ya no de la función f, sino de la función 1 sobre f. En el caso en que la función tenga un polo, el residuo se define como este límite. Y observen qué llamativo, qué particularidad, porque estoy resolviendo un residuo que es una integral a través de un límite. Está bien, el límite de la derivada de orden n-1 de esta cosa que está acá, que nadie dice que sea una función fácil o poco cuentosa para derivar. Sí, lo asumo. Pero bueno, no está tan feo tampoco. ¿Sí? No está tan mal esto. Entonces, el residuo, cuando tenemos un polo, imagínense, por ejemplo, funciones, ¿sí? Una función racional. Las funciones racionales en variable compleja, donde el denominador se anula en algún lado o en varios lados. Bueno, ahí donde se anula el denominador es muy probable que tengamos polos. Y habría que ver polos de qué orden. Bueno, en ese caso, el residuo sobre esos polos se calcula de esta manera. ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces ahí tenemos el caso más fácil. Si Z0 es un polo de orden 1, entonces el residuo se calcula así de una manera muy sencillita. ¿Sí? En el caso de funciones enteras, bueno, es el caso más pago porque las funciones enteras tienen residuo nulo, que acá no lo puse, bueno, otra corrección que tengo que hacer, ¿sí? Como las funciones son enteras, ¿qué quería decir entera? Analítica en todo el plano complejo. Si es analítica en todo el plano complejo, va a ser analítica sobre la curva C y sobre la región interior a la curva C. Entonces, bueno,
Ahí en ese caso, si la función es analítica, también en el interior de la curva no tiene discontinuidades ni nada por el estilo, ahí sí la integral da cero sobre la curva cerrada. Y el residuo va a dar cero para cualquier z0 número complejo. ¿Sí? Acá me faltó poner un cero, ahora luego se los agrego. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí esto se vincula a lo que habíamos visto antes sobre, bueno, por qué la integral sobre la curva cerrada de esa f me terminaba dando cero. Bueno, porque la f era una función cuadrática. Las funciones cuadráticas no tienen discontinuidades de ninguna índole, ni evitables, ni polos, ni nada por el estilo. Son continuas en todos lados, analíticas en todos lados. Y ahí teníamos un caso particular de la integral sobre una curva cerrada de una función entera. Bueno, ahí da cero. En realidad basta con que la función sea analítica en el interior de la curva C. ¿Sí? En la región que la curva C encierra. Si es analítica en todos los puntos de ahí adentro, esta integral va a dar cero. ¿Sí? No hace falta que sea entera. Es mucho pedir. Basta con analiticidad en el interior de la curva y listo.